Justo tomando, primero, estos son mis conflictos de intereses que creo que es importante que lo conozcan porque el tema es muy controversial. Y yo creo que es bueno que los más de 50 médicos no reumatólogos o futuros reumatólogos conozcan que uno debe siempre poner sus conflictos para que en ese contexto interpreten lo que yo les voy a presentar. ¿Ok? Voy a tomar las últimas palabras del doctor Torrealba en cuanto a las reacciones adversas. Eso va a ser los puntos que yo voy a tratar muy somero, pero que espero que en la práctica ustedes lo puedan aplicar o por lo menos tomar en consideración este tipo de cosas que generalmente no se tocan, que creo que es importante en el contexto de nuestro primum non nocere, que debe ser lo primero que nosotros debemos de tener con nuestros pacientes. Lo primero es definir qué cosa es una reacción adversa. Yo creo que eso es importante porque con eso nosotros entendemos el resto. Uno es una reacción no nociva y no intencionada, o sea, nadie quiere provocar una reacción adversa. Y que además se le da a las dosis teóricas que en los ensayos clínicos se han aprobado para la cual ese medicamento está en el mercado. Eso es lo primero. Ahí tiene las definiciones tanto de la OMS como de la DGMIC, que es nuestro órgano regulador de medicamentos, para diferenciar de un evento adverso, que es totalmente lo contrario. ¿Ok? Eso dependiendo de lo que nosotros estemos hablando. Muy bien. Solamente para recordar, estoy seguro que ustedes tienen una idea, porque en farmacología y más o menos en la práctica vamos viendo, estos son los tipos, ¿ok?, de reacciones adversas de acuerdo al mecanismo por la cual se produce. ¿Ok? Va desde el tipo A hasta el tipo F, dependiendo, como digo, del mecanismo. La primera depende fundamentalmente del fármaco. La segunda, que es el B, depende de lo que nosotros como personas, cada uno de nosotros con sus características, va a dar, ¿ok?, una reacción adversa. El grupo C es de acuerdo a la dosis. Lo conversaba anteriormente con el corticoide, ¿no es cierto? ¿Ok? Que podría ser, o por el tiempo, cuando yo suprimo el corticoide, el evento adverso de supresión por insuficiencia suprarrenal medicamentosa, ¿ok? O porque yo estoy, como muy bien lo mencionaba el doctor, el tipo E, cuando yo suprimo en forma brusca el medicamento, ¿no? Y otro F que es conocido, que es, ahí hay que tener en cuenta también los excipientes. De estos, los más frecuentes, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, son dependientes del fármaco, casi hasta un 90%. ¿Ok? Y luego viene de acuerdo a lo que cada uno de nosotros pueda responder. Y es lo que nosotros también vemos, que puede ser desde el punto de vista inmune, las 4 reacciones, alérgica, por complemento, por inmunocomplejos o por linfocitos, que es una reacción tardía, o no inmune, que es lo que nosotros decimos, bueno, entre comillas, idiosincrático. ¿Ok? Y así tenemos los otros grupos. Yo creo que acá lo importante es que reconozcamos que nosotros como prescriptores, y cuando nosotros recetamos un medicamento, reitero lo que dijo el doctor y lo reafirmo, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Tenemos que conocer al médico. Yendo al tema, hay 2 grupos fundamentales de medicamentos antirreumáticos. Y aquí tengo que tener mucho cuidado, porque muchos de ustedes no son especialistas, algunos son especialistas en medicina interna, en geriatría, o en algún otro donde pueden utilizar los llamados productos biológicos. Diferente de los productos sintéticos o químicos, que son los que en realidad son los que primero utilizamos en las enfermedades autoinmunes reumatológicas. ¿Ok? Ahí tenemos el metrotexato, sulfasalacina, leflunomida, hidroxicloroquina, falta la cetoprina, que también participa, y de los productos biológicos que son, durante unos 15 años y un poquito más, de repente 20, los últimos medicamentos que tienen una tecnología muy especial. Yo no voy a hablar mucho de eso, ha habido también charlas sobre esto, pero en general lo importante es que recuerden que la biotecnología es muy complicada, pero también su efecto diana es muchísimo mejor, ¿no es cierto? Yo no voy a hablar sobre efectos benéficos, voy a hablar fundamentalmente de los cuidados que uno debe tener cuando prescribe estos medicamentos. Probablemente uno de los medicamentos antirreumáticos más frecuentes que utilizamos en, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide,
es la hidroxicloroquina. Ustedes saben que es un antimalárico, ¿ok? Y la dosis, dependiendo de si es hidroxicloroquina o cloroquina, varía entre estos que ustedes ven aquí. El problema fundamental es la retinopatía. Y ahí, por lo tanto, nosotros tenemos que el paciente, antes de iniciar el tratamiento, tiene que ir al oftalmólogo, hacerle los campos visuales y ver, y ellos que nos lo autoricen. ¿Estamos? Y lo otro, que por eso se le da en la noche, es que pigmenta un poco la piel. Entonces tengamos cuidado en lugares como la selva o en el norte como Piura, donde tenemos que administrarle, decirle al paciente que podría tener una hiperpigmentación que desaparece luego de suspendido el medicamento. ¿Ok? El segundo gran medicamento es el metrotexato. Años utilizado, dependiendo de la dosis, obviamente, va a tener muchos eventos adversos, generalmente leves, no hay mucho problema, pero hay dos que hay que tener muchísimo cuidado. Una es compromiso hepático, ¿ok? Puede provocar una hepatitis, por lo tanto, las pruebas hepáticas cada 3 o 4 meses ayudan mucho, y el otro que puede causar una anemia plástica. Hay que tener mucho cuidado. Con un hemograma, el seguimiento lo podemos. Muy parecido al metrotexato es la leflunomida. En realidad casi los mecanismos son parecidos, ¿ok? Y casi las reacciones adversas también son muy parecidas. Una de las cosas que aparecen en ambos es aftas orales, que hay que tener mucho cuidado. Y algo que las personas se quejan es que en algunos pueden provocar alopecia. Entonces hay que evaluar riesgo-beneficio, conversar con el paciente y ponernos de acuerdo en términos prácticos. El siguiente, la sulfasalacina, que como ustedes más o menos recuerdan, es la asociación de dos productos, que es un ácido acetilsalicílico con una sulfa, de tal manera que va a tener reacciones muy parecidas a ellas. Cuando anteriormente se utilizaba muchas sulfas, uno de los problemas que tienen las sulfas es mucha reacción en piel. Entonces tengan mucho cuidado cuando nosotros administramos esto, hacer el seguimiento de alguna reacción cutánea de piel que puede ser hasta un Stevens Johnson. Y después, generalmente es bien tolerado. Realmente no causa muchos problemas. Hay casos, como dice acá, de lupus inducido, y en los varones puede provocar azoospermia. Bien, entonces hay que tener ese cuidado. Uno de los que tenemos en el mercado, que ha entrado también, ¿ok? El tofacitinib, que también tenemos en el mercado. Este es una molécula un poco más especial, ¿ok? Entra dentro de los productos casi biológicos y que va a actuar a nivel más específico dentro de la reacción de autoinmunidad. Y de ahí viene casi lo que vamos a ver posteriormente, que es el mayor riesgo de infecciones y compromiso hematómico. Entonces ahí vamos a checar esto, lo vamos a ver con los otros. Yo he puesto aquí básicamente los productos biológicos que tenemos en el mercado, ¿ok? Que son las que están ustedes ahí viendo con las estrellas, Etanercept, Infliximab, que se utiliza poco, mucha reacción adversa, adalimumab, golimumab, anakinra, tocilizumab, que son los que normalmente lo tenemos en el mercado. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tienen los biológicos es el costo. O sea, a nadie de nosotros se nos puede ocurrir poder pagar 60,000 soles al año. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes un seguro privado, perfecto. Si tienes seguro social, ok. Luego de que el comité farmacológico lo evalúe y todo lo demás, eso pasa un tiempo, se le puede administrar. En el sí se están tratando de incorporarlo en el nuevo petitorio, que desde octubre del año pasado no lo aprueban por toda esta coyuntura política que tenemos. Pero bueno, en fin. ¿Cuál es el problema de los biológicos? Uno de los grandes problemas que tienen todos los biológicos son las infecciones. Y en nuestro país, fundamentalmente tuberculosis, que fue descrito en principio con infliximab, con los reportes de reacciones adversas en España, ¿no? Que fueron los que primero dieron la alerta. Casi todos hacen exactamente lo mismo, por eso es que está puesto casi todo este grupo igual. Otro de los grandes problemas que tienen es igual a nivel hepático y a nivel hematológico, que es lo que nosotros tenemos que hacerle normalmente un seguimiento a este paciente. Le pongo acá solamente el que también tenemos que hacer rituximab, que está en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, aprobado en octubre, como digo, y que también lo tienen en el Seguro Social. Igual, que tiene más o menos los mismos problemas de infección. En resumen, uno de los grandes problemas, cuando ustedes vean y tengan la oportunidad, estoy seguro, un internista, un geriatra lo puede ver, o cualquier médico general, si tienen un paciente donde se encuentren y está recibiendo un biológico, pues también ustedes que forman parte, igual, no siendo reumatólogo necesariamente,
también preocuparse por ellos. ¿Cuáles son los, de acuerdo a la evaluación de los centros de evaluación de medicamentos, sobre todo de farmacovigilancia, cuáles son los productos biológicos que provocan mayor infección? Son estas: Etanercept, Infliximab, Adalimumab y Golimumab. ¿Ok? En menos, el Tocilizumab y el Anakinra también está en ese primer grupo. ¿Ok? Entonces, yo creo que conociendo por lo menos esos 4 o 5, que son los que tienen mayor reacciones adversas desde el punto de vista infeccioso, y no solamente tuberculosis, ¿eh? Recuerden que puede darle virales, puede dar neumocistis, pulmonar, o sea, tiene muchos problemas y hay que tener mucho cuidado. Por eso que cuando administramos estos productos, como vamos a ver luego, pasa una serie de preevaluaciones para que nosotros hagamos la prescripción. Esto es para un mensaje para todos. Cuando uno quiere revisar temas sobre reacciones adversas, hay pocas publicaciones hechas por médicos. Casi la gran mayoría lo hacen los químicos farmacéuticos, que son los que normalmente hacen la farmacovigilancia. Y ahí hay 2 tipos de formas de presentación. Normalmente en los ensayos clínicos, que recuerden ustedes que es un estudio de cohorte, ¿no? Se utiliza como estadístico el riesgo relativo. O en los estudios, cuando yo quiero evaluar y hacer un trabajo de investigación, generalmente son de casos y controles, y por lo tanto se utiliza, como en este caso, por ejemplo, que es una publicación del año pasado, español, ¿ok? Se utiliza el OR. En términos prácticos, recuerden que ambos lo que me dice es la capacidad de producir una reacción adversa. ¿Cuántas veces más va a producir una reacción adversa comparada con placebo o comparada con la terapia convencional? Este primer gráfico muestra que puede producirse cualquiera de los daños en cualquiera de los órganos que ustedes ven. ¿Ok? Eso es lo más frecuente. El urinario es porque provoca muchas infecciones urinarias. O sea, eso es una de las cosas que uno ve. Ojo con el aparato reproductivo en mujeres que todavía pueden gestar. Y obviamente las infecciones. Lo de la neoplasia es un riesgo, todos. Recuerden que esto, al ser producto biológico y al actuar en dianas muy, muy específicas, aún no sabemos, se hacen estudios, quienes han participado en ensayos clínicos, estoy seguro que deberían de ser así, hacerle el seguimiento a los pacientes para ver qué cosa pasa después. Ojo, pero eso no solamente sucede con este tipo de productos, ¿eh? Hay asociación de neoplasias también con los fármacos antirreumáticos de síntesis química. Acá solamente para llamar la atención de que, por ejemplo, solo por ejemplo, el Etanercept provoca 4 veces más riesgo, en este caso, de una reacción alérgica, cualquiera de ellas, ¿ok?, que el terapia convencional o placebo, ¿cierto? El Tocilizumab, 2.9 más, casi 3, ¿ok?, de leucopenia, al igual que el Abatacept, que también lo tenemos, que provoca hasta 3 veces más riesgo de anemia. Entonces, ojo ahí, o sea, el mensaje de esto es, damos cuidado, hagamos el seguimiento y listos. Más no podemos hacer, eso ya va a depender también de cada persona. Lo central de esta presentación, como esto está dirigido a médicos no reumatólogos, es hablar sobre los antiinflamatorios no esteroideos, porque, dicho sea de paso, para que conozcamos, el medicamento más comprado en el país es un antiinflamatorio no esteroideo. En algún momento fue la asociación de diclofenaco con paracetamol, en este momento es el naproxeno, ¿ok?, como el medicamento que más se compra en el país, por todas las razones que quieran. Por lo tanto, tenemos que saber un poquito sobre las reacciones adversas. Le invito, y por eso he puesto este boletín, pues es un boletín muy bueno. En España se hace muy buena farmacovigilancia. La Agencia Europea de Medicamentos es muy estricta en cuanto al seguimiento y hay grupos de investigación que trabajan. ¿No? Y esta es una publicación que es libre, así que pueden perfectamente accederlo y ver. En el caso de los antiinflamatorios voy a ver de lo más frecuente, porque como les digo, al ser un medicamento que se prescribe tanto, tenemos que conocer. Una de las cosas que salieron hace ya casi 20 años, ¿no?, más o menos, el 2004, cuando en el año 1999 y 2000 salieron los primeros antiinflamatorios inhibidores de la COX-2, interesantísimo, que era un problema para quienes que dábamos muchos medicamentos por el evento adverso gastrointestinal,
pero uno de los grandes problemas que se encontró fue el riesgo cardiovascular. Es un estudio interesante de un seguimiento que han hecho, ¿ok? Está publicado el año pasado, así que también pueden accederlo, donde comparan los inhibidores COX-2 contra los inhibidores COX-1 y COX-2. Y como ustedes pueden ver, ¿ok? En esta imagen que es interesante, el riesgo para el celecoxib, el etoricoxib y el valdecoxib, que lo tenemos en el mercado, y solamente como información, el etoricoxib no está aprobado en Estados Unidos, por si acaso. ¿Okay? Y el rofecoxib fue retirado justamente en 2004 porque se encontraron reacciones adversas. Vean que el riesgo es interesante. Es hasta el doble, nada más que, ojo, cuando cruza la unidad, tengamos cuidado. ¿Okay? Tengamos cuidado. Igual el celecoxib también, pero cruza la unidad, por lo tanto, es estadísticamente significativo, pero hay que tenerle el ojo. En el caso de los antiinflamatorios, inhibidores de COX-1 y COX-2, es el ibuprofeno el que ha provocado, de acuerdo a este seguimiento, la menor cantidad de eventos cerebrovasculares y cardíacos. ¿Ok? Seguido del naproxeno, que justamente fue el responsable que se le retira el rofecoxib en su momento. ¿Ok? Eligieron mal el comparador, seguramente. Cuando vemos otros eventos vasculares y muerte por eventos cardiovasculares, el celecoxib es el que tiene el menos, ¿okay? O por lo tanto no está determinado cuando cruza la unidad. En el caso de los eventos vasculares, vemos que el naproxeno es el que tiene menos, ¿no? Por ahí se le filtró que podía tener algún efecto protector. Damos cuidado, es lo que nos está diciendo, porque hay hasta 2 veces más riesgo. Y el ibuprofeno, en términos generales, es el que tiene menos riesgo de muerte por eventos cardiovasculares, ¿no? Tampoco no ha determinado. Entonces, esto es para que vean ustedes por qué, porque son medicamentos que se prescriben mucho. Entonces, tengan cuidado con pacientes que son hipertensos, pacientes que son diabéticos, pacientes que han tenido algún evento cardiovascular, y vean ustedes cómo lo puedan prescribir. Ese es el mensaje. Ya cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. El otro evento que es importante por los antiinflamatorios es evidentemente el gastrointestinal, por todos los mecanismos que ustedes conocen. Entonces, en esta revisión, ¿okay? Bien interesante, aquí están todos los COX-2 de cada uno de los estudios que han revisado. Por lo tanto, este es un metaanálisis. ¿Okay? Recuerden que un metaanálisis es un estudio descriptivo, por lo tanto, tiene todos los problemas de un estudio descriptivo. Pero es uno de los datos importantes que uno puede tener en general. Y para solamente ser muy prácticos, el riesgo en general es significativo, hasta 1.64 veces más. No cruza la unidad, por lo tanto, ojo, hay que tener cuidado cuando nosotros demos el medicamento, ¿no? Eso es en el caso de los COX-2. Acá nadie está diciendo que no lo prescribamos. Está diciendo es tengamos cuidado, ojo, básicamente eso. Tienen que administrar, cada uno es responsable de su prescripción. Ustedes evaluarán al paciente, verán la entidad que tienen, la comorbilidad que tiene, qué medicamentos reciben, qué interacciones medicamentosas pueden haber. Eso es una evaluación de nosotros como pacientes. Y para hablar de los ya conocidos antiinflamatorios, ustedes ven, el ketorolaco es complicadísimo, son 24 veces más el riesgo, ¿ok?, de hacer una hemorragia digestiva comparada, en este caso, con paracetamol o placebo. Y ahí van bajando, ¿no? El piroxicam, el naproxeno 10 veces, indometacina 10 veces, diclofenaco 3.7 veces, y el menor, sin decir que no lo tiene, es el ibuprofeno. Ya ustedes verán, igual, de acuerdo a las características de su paciente, a quién prescribe. El ácido acetilsalicílico evidentemente ya no se utiliza como un antiinflamatorio, tiene otras funciones, pero yo creo que también es importante conocerlo, ¿no? Cuando tengan que dar alguna dosis adicional, pues ojo con eso, ¿ok? Entonces, igual, repito, esto es básicamente para tener una idea global, desde el punto de vista de las evidencias que se tiene hasta este momento, de cuáles son los riesgos, ¿ok? Y para hablar de un riesgo más que a veces se nos escapa, y que es
tremendamente importante para el geriatra. El geriatra ya tiene un problema porque son pacientes mayores de 60 años con algún compromiso renal. Encima seguramente diabéticos, encima seguramente hipertensos, ¿ok? O por ahí tienen hasta litiasis renal y por ahí tienen un compromiso renal previo. Entonces, ¿qué antiinflamatorios podría ayudarme? ¿Qué cosa le podría dar yo? Porque uno de los grandes problemas que tienen los antiinflamatorios nuestroideos es la nefritis intersticial. Hace algunos años, la primera causa de hemodiálisis, para que el paciente llegue a hemodiálisis, era el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Obviamente ahora eso ha cambiado, ustedes saben que es hipertensión, diabetes, etc. ¿Ok? Entonces, en general, cualquier antiinflamatorio, ese es el mensaje, tiene un riesgo hasta 3.4 veces más de ser un compromiso renal. Y acá lo comparo solamente 3, que son los que existen en los estudios. Naproxeno es 2.4 veces más, y todos son mayores que la unidad, por lo tanto es significativo. Igual es el celecoxib, un poco menor, igual significativo, y el que es menos, ¿ok?, sigue siendo el ibuprofeno. Por eso es que cuando ustedes vayan a Estados Unidos, Europa, probablemente el antiinflamatorio que más se utilice sea el ibuprofeno, porque es lógico, o sea, no necesitamos nada más. Obviamente hay que tener consideración que hay que darle 3 veces al día, dependiendo de la dosis, o sea, hay otros factores que hay que evaluar versus a otros que podemos dar una sola vez, como el celecoxib. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí están a quienes les gusta revisar la fisiopatología, que es una revisión bien interesante, sobre cuáles son los mecanismos, y que básicamente los mecanismos son un mecanismo a nivel de lo que hacen los antiinflamatorios, ¿no es cierto? Que es la inhibición de las prostaglandinas. Dependiendo del lugar, pues se puede dar. ¿Ok? Entonces tenemos el compromiso gastrointestinal, cardiovascular, hepático, renal, pulmonar también. Tengan mucho cuidado. Muchos problemas pulmonares son causados por antiinflamatorios. El caso más, digamos, que ustedes también seguro lo han visto, es que te cierra por inhibición de leucotrienos y por lo tanto te provoca una broncoconstricción. Cuidado con eso, pero no solamente es eso, hay compromiso de trombosis también, así que tengan mucho cuidado con eso. Y algo que a veces se nos pasa es que también hay compromiso a nivel intracraneal. Miren que puede provocar esta hemorragia. ¿Okay? Está descrito, por ejemplo, meningitis aséptica por indometacina, pero eso, bueno, se nos puede pasar. Pero provocar una hemorragia, tengamos cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya casi para ir terminando, en el caso de los productos biológicos, si nosotros ya sabemos que uno de los grandes problemas son las infecciones, pues una de las cosas que tenemos que hacer es, por lo menos en el país, obviamente es el cribado de tuberculosis. Tuberculosis, VIH, virus por hepatitis C es importante también, ¿no es cierto? Hay que descartar embarazo, ya hemos dicho, todavía ahí hay que ser muy finito, va a depender más de... Estoy seguro que los reumatólogos que están aquí han tenido la experiencia de que el paciente les avisó cuando ya estaba recibiendo el medicamento que de repente se ausentó su regla y si está gestando, ¿qué hacemos? Un poco complicado, ¿no? ¿Ok? Y la otra cosa que ahora es importante con esto del virus que tenemos de la pandemia, el COVID-19, es controlar las vacunas. ¿Ok? Y como dice acá, algunas otras enfermedades, como el cáncer, enfermedades con insuficiencia cardíaca, enfermedades desmielinizantes, que también está descrito, u otras. ¿Ok? Y hay un seguimiento que uno tiene que hacer con estos pacientes. No es muy sencillo, pero yo creo que es importante que los médicos que no manejen pacientes directamente, pero cuando lo vean, pues sepan que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Que es básicamente el mensaje. De igual manera, y aquí viene lo de los embarazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual una revisión interesante, en la cual, por ejemplo, está totalmente contraindicado el uso de metrotexato, leflunomida, micofenolato, que también se utiliza en lupus, por ejemplo, y el tofacitinib que tenemos aquí, ¿ok? Se debe suspender en el caso de la quinra que tenemos, tocilizumab, rituximab y abatacept, ¿ok? Y el seguro, se puede utilizar sulfasalacina y hidroxicloroquina, por lo menos el riesgo no es tanto, y podríamos utilizar algunos de ellos, que también están. O sea, sí hay estudios en los cuales nos podemos guiar para ver qué hacer con nuestro paciente. ¿Okay? Repito una vez más, depende de las características que tenga nuestro paciente. De igual manera, y este es un flujograma solamente como para decirles,
y recordarles que antes de administrar cualquier antiinflamatorio, evaluemos los riesgos gastrointestinales, cardiovasculares, renales y hepáticos. O sea, eso es lo más importante. De tal manera que nosotros veamos qué cosa hacemos con nuestro paciente. ¿Ok? Y esta es la última diapositiva de mi presentación, solamente para recordarles que todos los profesionales de la salud, por lo tanto nosotros los médicos, estamos en la obligación, ¿no?, de hacer los reportes de reacciones adversas. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo. Antes era bien complicado porque había que llenar la hoja, había que poner muchos datos, ¿no? Ahora se puede hacer a través virtual y yo creo que es importante que lo hagamos. Se está haciendo, ¿eh? Yo no he encontrado los datos básicamente de los productos que nosotros hemos revisado ahora, pero sí es importante que nosotros nos involucremos en esto que también es parte de nuestra actividad como médicos, ¿no es cierto? El de ayudar en los reportes de reacciones adversas. Lamentablemente, muchos de los comités de farmacovigilancia no tienen, y de farmacoterapéutica también, no tenemos la colaboración de las instituciones. Lo dejan ahí como un comité más y no te brindan. Y esto se necesita ayuda, porque no es tan sencillo. Se necesita personas que hagan el seguimiento, ¿no es cierto? Para ver reacciones adversas en pacientes intrahospitalarios, en consultorio externo, etcétera, etcétera. Y todo eso necesita una logística. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y eso es lo que hay, eso es lo que nosotros tenemos en el papel, por lo menos, ¿ok?, del comité del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. ¿Okay? Muy bien, y para terminar, pues si están interesados en este curso, pues invitarlos también para el próximo curso que tenemos en octubre, que espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. El Arquispe, estamos cerrando este bloque con una también excelente ponencia de parte de usted. Tenemos preguntas, tenemos 10 minutos para resolverlas. Quisiera hacer la primera pregunta al doctor Hugo Madariaga. Viene de parte de la doctora Ruby Cayagua. En caso de un paciente que tiene alergia a AINES y en contexto de un dolor reumatológico, ¿qué podríamos usar y a qué dosis? Bueno, a ver, primero ver que todos los AINES no tienen el mismo origen. Probablemente tenemos pacientes que pueden, pero no deberíamos generalizar, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que tiene alergia a naproxeno, probablemente no debe usar ibuprofeno, ketoprofeno, pero podría usar de otra línea como diclofenaco, aceclofenaco, un inhibidor COX, meloxicam. Entonces, no generalizar, es decir, como tengo alergia a los antibióticos, no es así. Probablemente sea un grupo de ellos y tengo otra alternativa para esto, ¿no? Pero en caso que tenga un paciente que es alérgica a muchos AINES, que sí vemos casos, a diferentes familias de AINES, bueno, hay otras alternativas. Nosotros los reumatólogos nos manejamos bastante bien con el tema de procedimientos como son las infiltraciones, ¿no? Las infiltraciones nos ayudan mucho. A veces tenemos no solamente pacientes que sean alérgicos, sino que han fracasado a AINES o tengan alguna contraindicación cardiovascular o gastrointestinal, así que la infiltración se vuelve una buena alternativa, ¿no? Tenemos otras alternativas como el uso de paracetamol a dosis altas. Sabemos que a dosis de 2 gramos puede inhibir la ciclooxigenasa, se comporta casi como un AINES o una alternativa. La medicina física es otra alternativa. Va a depender puntualmente a qué dolor se refiere, ¿no? Gracias, doctor Hugo. Doctor González, por favor. Gracias, doctor. Bien, el doctor Artesano Rojas pregunta para el doctor Torrealba, dosis mínima de corticoides en artritis reumatoide y en qué tiempo mínimo debo evaluar los resultados, ¿no? Doctor. Según las recomendaciones de la CR o del EULAR, lo que se recomienda es que se utilice prednisona o su equivalente por debajo de 10 miligramos. Particularmente, tal como lo he propuesto en la ponencia, se debe utilizar la dosis más baja posible. Personalmente utilizo una dosis de 5 miligramos en los pacientes, pero siempre asociado a un DMARS sintético. Recordar que la prednisona o los corticoides no es la droga de primera elección para los problemas reumatológicos.
Usualmente, si hablamos de artritis reumatoide, lo ideal es empezar con un DMARD sintético, en este caso metotrexate, y sumado a ello, asociar la prednisona. Porque si le damos solamente como monoterapia, la prednisona entenderemos, o cualquier otro tipo de equivalente en corticoides, entenderemos que muchas veces no vamos a llegar al control de la enfermedad. Sí, usualmente hay pacientes que tienen cada característica particular en donde puede responder a mono, a terapia doble o hasta terapia triple. Bien, si podemos aprovechar también, hay otra pregunta en relación a los corticoides. No sé si puede precisar el tema para el descenso de las dosis, de qué manera correcta podrían realizar. Es una pregunta que dejaron. Bien, en relación al tema de la disminución de corticoides, no hay nada establecido, no hay pautas claras en relación a eso. Hay diferentes esquemas, esquema de disminución cada 2 semanas, se pueden desescalar de repente, si tenemos dosis altas, bajar de 10 miligramos en 10 miligramos hasta de repente llegar a una dosis de 20 miligramos en donde se disminuye de manera más lenta, bajar a 5 miligramos, posteriormente a partir de 10 miligramos bajar el 2.5 y si cuando llegamos a 5 miligramos podemos espaciar a dosis interdiarias y según la presentación que podamos tener. Entendemos que esto es variable según la experiencia de cada médico, pero si hablamos de algo, una pauta establecida, pues no la tenemos. Particularmente yo sugiero una disminución cada 2 semanas, tal como lo he mencionado. Gracias, doctor Torrealba. Tenemos una tercera pregunta para usted. ¿Cuáles son las indicaciones de los corticoides de depósito? Bien, en tema de los corticoides de depósito, lo que buscamos nosotros, tal como su nombre lo menciona, depósito, buscamos tener concentraciones de estos glucocorticoides en sangre durante un tiempo prolongado, tiempo lento. Usualmente no hay una indicación establecida en sí. Usualmente lo usamos cuando hay actividad de enfermedad, específicamente si hablamos de artritis reumatoide, tenemos un paciente con una actividad de enfermedad que busca una respuesta de repente inmediata con un control inmediato de la enfermedad, podemos utilizarlos. Recordemos que no es la primera acción, es como si fuera un medicamento que busca, entre comillas, apagar el incendio. Tenemos una enfermedad muy activa, lo que buscamos es tratar de hacer un control inmediato. De manera paralela, tenemos que instaurar los medicamentos que van a controlar la enfermedad de manera ya más sostenida. Si hablamos, podemos usar un corticoide de depósito, calmamos la actividad de la enfermedad y empezamos con un DMARDs, en este caso metotrexate. Recordar que muchas veces la respuesta de estos DMARDs no es de manera inmediata, como se puede pensar. Usualmente, en el caso de metotrexate hablamos de un tiempo promedio de 3 a 4 semanas en buscar su efecto, pero muchas veces en juego tenemos la ansiedad del paciente que busca un alivio inmediato de sus molestias. Entonces, por ahí puede ser una opción de usar esos corticoides en depósito, más en el mercado el uso de la betametasona en depósito, conocidos diferentes nombres comerciales, tipo Confaz, ACPO, que se usan habitualmente. Entonces, yo creo que esa sería la recomendación. Gracias, doctor Torrealba. Finalmente, una pregunta para el doctor Elar Quispe. ¿Cuánto tiempo se debe mantener el tratamiento con metotrexate en un paciente ya asintomático y con factor reumatoide negativo? Ok, muchas gracias por la pregunta. Ojo, lo primero que tenemos que saber es cuál es la historia natural de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene 3 formas. Monocíclico, una sola vez, con todas las características, dura un tiempo y luego desaparece solo. Luego viene el policíclico, que es el más frecuente y que seguramente lo que nosotros vamos a ver en atención primaria o en el hospital del nivel que fuese. Y el otro que es el agresivo, que es, eso no lo paramos con nada, ¿no? Eso depende, recuerden, nosotros tratamos pacientes, no enfermedad, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que se dice es que nosotros tenemos que hacer el seguimiento del paciente 6 meses, vemos cómo va, ojo, asintomático, como han planteado, asintomático y con el factor reumatoide negativo. Yo pediría, si es que es posible, el antipéptido citrullinado, que también deben haber visto y que lo van a ver ahora en la siguiente charla que viene sobre el laboratorio,
porque es un poquito más sensible y específico, casi hasta un 90-95%. Porque yo puedo tener el factor reumatoide negativo, pero puedo tener los antipéptidos citrulinados positivos. Te tendría que esperar eso también, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, tengo que hacer un seguimiento por lo menos de un año y evaluar. Lo que a veces nos sucede, ¿no? Como son pacientes crónicos, y esa es una gran ventaja cuando uno tiene pacientes crónicos, no es el paciente. Ya al paciente lo hemos educado un poquito y sabemos, y ellos tienen las señales de alarma. Le podemos ir suspendiendo de a poco, igual como ha mencionado el doctor sobre el corticoide, que también se suspende de a poco, y le vamos suspendiendo de a poco bajándole la dosis del metrotexato, dependiendo de cuánto ha recibido, 6 u 8 a la semana, etcétera, o parenteral, si tiene la oportunidad de tener las jeringas preparadas, y le vamos reduciendo de a poco, ¿ok? Hasta después irlo bajando y ver. Difícil decir el tiempo. Difícil. Yo creo que tienes que conocer al paciente, tienes que hacer el seguimiento al paciente y evaluar cómo va y estar atento a cualquier señal de alarma. Gracias, doctor, por la pregunta. Muchas gracias, doctor. A nombre de la Sociedad Peruana de Reumatología, queremos agradecer la participación de estas 3 excelentes ponencias que han estado a cargo del doctor Hugo Madariaga, el doctor Hugo Torrealba y el doctor Elar Quispe. Lo dejo a cerrar la mesa, doctor González, por favor. Sí, asimismo a todos los asistentes por darse este tiempo sábado. Esperemos que los conocimientos impartidos les sean de mucha utilidad en su práctica diaria. Gracias. Gracias.